Era un lunes por la mañana, todo normal, la luz del sol entraba poco a poco por mi ventana, la mañana estaba nublada, algo más fría de lo normal, tomé mi celular, eran las 8:14. Me levanté, me bañé, fui a la escuela y todo normal, sin embargo, el cielo seguía nublado como si presagiara lo que iba a ver. Ya había oído rumores sobre que La Llorona y otras apariciones que circundaban la escuela y el barrio, pero no las creo, que poco puede hacer el pensamiento mágico con todas las máquinas y demás inventos de los humanos, por lo que un espíritu. No estamos en el siglo XVI, ¿verdad? Así que no le tomé importancia y salí de la escuela con unos amigos y fuimos a tomar y terminó la reunión tarde, la noche era fría, nublada, caminé al metro y continué hacia el subí, extrañamente iba muy solo, como de esos días festivos donde la gente deja de salir y eso, llegué a mi estación y salí. Caminé por las calles, pasé al lado de la escuela, sin embargo, al ir caminando sentí como la temperatura bajó de repente, más de lo normal, de por sí era un día frío, pero parecía que en cualquier momento caería nieve, así seguí mi camino, pero en ese momento empecé a escuchar un lamento que venía del fondo de la calle y una aparición vestida de blanco venía acercando desde ese rincón. El llanto se convirtió pronto en una carcajada seca que inundaba todo el barrio, como si el eco producido por su risa no podía ver su cara, al menos no a la distancia que estaba. Se acercaba y noté que sus ojos eran negros con una pupila amarilla cual gato y su piel blanca, no como la nieve sino más bien gris. Y cuando estuvo más cerca de mí noté que su sonrisa era grande, estaba riéndose, pero en sus ojos caían lágrimas. Mientras más acerca, un olor podrido se acercaba a mí. Y cuando estuvo más cerca volvió a reír. Mi madre, una mujer de unos 40 años, siempre me decía que no saliera a jugar después de las 6. Nunca me dijo por qué. Hasta aquel día en que, por algunos caprichos de los vecinos que vivíamos juntos tiempo después, cuando ya no les hablaba, me enteré por qué mi madre no quería que saliera después de las 6. Recuerdo que aquella tarde, cuando mi madre me dijo que saldría a comprar la despensa, me dijo que no saliera, me lo recordó antes de irse y yo le dije que sí. Pero mis vecinos me insistieron en salir. Ahí andábamos todos los niños y al cabo de un rato sus madres les llamaron para ir a comer y dormir. Yo me quedé en la puerta de mi casa. Si no mal recuerdo bien, en el reloj daban 2 minutos para las 6 y se empezó a oscurecer. De repente, en la esquina una persona empezó a caminar con un lento andar. Al principio, no le tomé importancia, salvo que mientras se acerca noté algo inquietante. El hombre que venía caminando tenía una sonrisa extraña y no solo eso, un color de ojos amarillos. No había visto un ser así. Él caminaba hacia mí, y por un momento me quedé en completa inmovilidad, pero en ese momento reaccioné, corrí a la puerta y al cerré con todas mis fuerzas, pero lo que se me hizo raro, fue a pesar del fuerte portazo, nadie se salió y nadie se asomó. Cuando iba caminando a mi casa una serie de golpes se oían, era el ser ese que gruñía y reía. Los golpes eran aún más duros y fuertes del que yo le di con el portazo. Él se asomaba por la rendija y me sonreía, con sus ojos amarillos. Caminé a mi casa después de un tiempo, entré a mi casa, pero los golpes no cesaban y se me hacía raro. Más raro aún fue percatarme que no habían pasado ni 3 minutos, lo que sentí que era una eternidad, solo habían sido unos minutos. Pero ese ser se había ido. Mi madre llegó 10 minutos después. Le conté lo que había visto, ella solo se quedó en silencio, y simplemente me dijo que no volviera a salir después de las 6 de la tarde. Me llamo Juan Gómez, y trabajo para la policía mexicana. Bueno, mi trabajo es básicamente llevar el control de los expedientes, me encargo de guardar archivo muerto y deshacerme de él. Pero, encontré unos expedientes muy raros. Hablaban de casos no resueltos que involucraban varios seres o algo así. Uno de los casos tenía el número 12-33-23, el cual había ocurrido en el estado de Sonora pero con una ubicación desconocida, pero se hablaba de un cementerio, 6 chicos asesinados en una mansión abandonada. Aparecía una foto de un tipo en blanco y negro llamado Deblón. Según seguí leyendo, el tipo fue llenado de plomo pero no se caía. También leí que unos niños habían sobrevivido a su encuentro con el asesino. Dejé el expediente y tomé otro. Pensé que solo era una coincidencia o que era una leyenda urbana y seguí leyendo. Algunos casos de asesinatos y asaltos, etcétera, nada fuera de lo común, hasta que me encontré otro caso. Pensé que solo era una coincidencia o que era una leyenda urbana y seguí leyendo algunos casos de asesinatos y asaltos, etcétera, nada fuera de lo común, hasta que me encontré otro caso el cual había ocurrido en el estado de Guanajuato. Unos muchachos habían saqueado unas tumbas y por casualidad habían comenzado una serie de asesinatos, pero según los relatos una mano había salido del muro de cárcel donde habían retenido a los chicos y había matado a uno de los chicos, y adjuntaba una foto del caso con el asesino, quien la prensa lo había llamado el verdugo.
Al igual que Deblon, este sujeto había soportado balas y demás cosas que le hicieron, según leía al final, lo hicieron volar y lo asesinaron con su arma, pero de este caso no había más información. Al igual que Deblon, este sujeto había soportado balas y cosas que le hicieron, según leía al final, lo hicieron volar y lo asesinaron con su arma, pero de este caso no había más información. Seguí, pero no había más casos con dos. Pensé que no era nada malo o fuera de lo común. Por lo que acomodé todos esos expedientes menos esos dos y el resto los destruí. Mientras leía, una extraña sensación invadía la habitación, como si el miedo invadiera todo, y continuando revisando documentos me topé con un tercero. Este hablaba de un estudio cinematográfico en la Ciudad de México, donde se apareció una entidad que había sido vista con anterioridad en una pequeña casa en forma de muñeca, pero de ese caso no había información acerca de esto, pues los testigos negaron todo. Cierto, en todos los casos había testigos, sin embargo, no había datos de ellos, como si alguien hubiera ocultado esta información. Me causó curiosidad y continué leyendo. La bruja había asesinado a un tramoyista y él mismo había cerrado pero y según supe todo se resolvió. Seguí leyendo y nada, los demás archivos eran comunes hasta que encontré un cuarto archivo, pero antes de leerlo me pregunté si había más casos, así que antes de leerlo investigué con algunos de los otros policías y les pregunté por los casos, a lo que recibí negativas de mis compañeros y recurrí a otros archivos, pero no había nada, por lo que esos 4 archivos eran un caso muy raro, porque no eran públicos, ni había nada más que eso, y los enviaron al archivo muerto, por lo que aquí había pruebas de que lo paranormal existe y nadie hizo nada. Así que después de que busqué más casos leí el cuarto. Había ocurrido en la Ciudad de México. Unos jóvenes se habían juntado en una fiesta y jugado la ouija, y una serie de asesinatos habían comenzado, incluso muriendo el joven del cumpleaños. La causa de muerte había sido una caída de una gran altura, y los otros chicos por puñaladas, y el victimario también murió. Me asombra que nadie ni la prensa había dicho nada de estos casos. Pero en el cuarto caso se había intervenido de la policía un tal Teniente Roca, el cual negó todo y después fue transferido de departamento. Lo último que vi fue la foto de Virgil, como se hacía llamar. Guardé los expedientes y me dirigí a mi casa con la cabeza llena de dudas. Los días siguientes traté de olvidar lo que había visto e investigué en internet, pero no había nada. Así que decidí entrar a foros de internet y en algunos me expulsaron. Después de un tiempo recibí los mensajes de un usuario, que me dijo que no solo en México ocurría, en USA, era más común, por lo que me dijo que era mejor hablar por otros medios. Cuando nos contactamos me envió varios casos de asesinos. Me tomó como 4 días leer los expedientes en mi casa. Curiosamente los expedientes empezaron a despedir un humo, pero sin quemarse ni nada, tampoco tenía olor o algo, y esa sensación de miedo regresó a mi casa, invadía mi cuarto, pero regresé a mi búsqueda hablando con JR, quien me contó que era más fácil encubrir que generar pánico. Y por eso era más fácil que nadie supiera, pero estaba claro que era un potencial peligro para la humanidad. Seguí buscando y me contacté con un tipo que decía que tenía pruebas para confirmar los que yo sabía, y como en el primer caso me dijo que era mejor usar otras formas de medio para que no nos banearan de la sala, y miré con asombro que él también tenía información. A lo que le pedí reunirnos en persona y poder intercambiar información. Él me dijo que no estaba en mi país, pero que podríamos vernos en un punto neutral, del cual no puedo revelar su ubicación, y cuando llegue, estaba esperando un viejo y una persona con capucha al cual le había comentado. Y me contaron que en el departamento de policía de Adonfield tenían un depósito con varios artefactos que usaban los asesinos seriales, y me comentaron que de alguna manera ellos, los asesinos, seguían allá afuera, pero los dos eran ya mayores y no podrían detenerlos. Por lo que me confiaban sus datos para eliminarlos. Pero la sensación de miedo aumentó, y cuando salí de ahí, me sentí muy vacío, pero debía ponerme en acción aún, que a mi mente llegó un pensamiento que citaba cómo diablos iba a eliminar a estos seres con fuerza y poder sobrenatural. Después de ver todos los expedientes supe que debía usar esta información de manera que los asesinos se mataran entre sí. Por lo que me imaginé que si estos estaban muertos solo cabía replicar de alguna manera incidente que diera origen a algo similar que pudiera servir al mismo propósito. Lo pensé mucho. El único que podría ser posible de atraer era Virgil, quien de alguna manera, siendo un demonio, sería capaz de invocar usando la ouija, pero era demasiado peligroso, no quería quedar poseído. Por lo que me quedé pensando, tenía que transgredir la ética, usar un señuelo. Entonces leí los textos. Según decía, el alma de la bruja aún podía recuperarse y encerrarse en una muñeca.
Entonces, conseguí una muñeca similar pero no sabía los conjuros para hacerlo, por lo que mi objetivo era conseguir el libro de Deblon, y volví a entrar a los foros, les describí el libro y nada. Pasaron algunos días y recibí unos mensajes que decían que este estaba en una tumba, luego me indicaron dónde estaba el dicho cementerio y acudí con esmero, rompí las tumbas y saqué el libro, lo llevé a mi casa y lo leí, venía un conjuro para retener el alma de la bruja en la muñeca y lo recité. Pasó algo raro, la casa se llenó de un ambiente frío y oscuro, la muñeca me habló mentalmente y me preguntó por qué estaba ahí, si ya había estado en el limbo. Le expliqué que ella era uno de los casos que leí y la situación de los asesinos estadounidenses. Ella no quiso ayudar, pero con el libro la obligué a obedecerme para detener a los asesinos. La muñeca cambió su semblante de uno tierno a uno diabólico. Con lo cual invité a un indigente y le ofrecí comida a cambio de que me ayudara a jugar con la ouija y me ayudara a invocar a Virgil, lo cual es un éxito, y lo ofrecí como recipiente para Virgil, y con la ayuda del libro de Deblon pude controlarlo, ya tenía 2 de los 4, sin embargo, el cadáver de Deblon fue cremado hace casi 28 años, por lo que no había manera de traerla. Con el libro maldije una hacha que compré en un supermercado y también tuve que usarme a mí para recibir el poder de Deblon, con lo que los 4 estábamos listos para enfrentar a los asesinos más peligrosos del mundo, y tomando un camión, dando algo de dinero, para lo cual tuve que asaltar un camión y robar algo de dinero, se lo di al camionero y nos fuimos, pasamos la frontera y llegamos gracias a los expedientes a Crystal Lake. Y ya estaban esperando los asesinos, me miré cara a cara con Jason y comenzamos a pelear. No sería el primero con el cual tendría que lidiar y comenzamos a pelear. El machete de Jason penetró en mi cuerpo pero no sentí dolor. Lo cual le regresé el golpe y lo mandé lejos a volar, chocó contra un árbol y seguimos caminando. Tomé el cuerpo de Jason y lo miré, no podía hablar pues el poder de Deblon me había quitado la posibilidad del habla. Sentía como los demás asesinos rondaban por el mundo y los cazamos uno por uno, pero era cierto, era imposible matarlos de manera convencional. El libro me decía que solo el poder del bien podría destruirlos. Sí, esta es ahora mi nueva tarea, librar al mundo de este terror.